Buenas noches, Dios bendiga a toda la iglesia Fuente de Vida y a cada una de las personas que nos ven en este momento. Esperamos en esta noche que Dios pueda hablar a sus vidas a través de estas vivencias, y en esta oportunidad es de hombres de Dios establecidos en la Biblia que de todas formas nos traen una gran enseñanza. Buenas noches, espero que sea de gran bendición para cada uno de ustedes que nos escuchan, que pueden ver esta palabra, que sé que va a ser de gran bendición para sus vidas. Ok, y para continuar vamos a orar primero que todo para pedir la dirección de Dios en todas estas palabras que vamos a transmitir, esta historia que vamos a contar también acerca de un personaje de la Biblia bien representativo en la palabra, y que de allí se desprende también mucha enseñanza y doctrina. Oremos juntos en este momento. Padre Celestial, doy gracias en este instante. Estoy ante tu presencia, bendito Dios. Oro en el nombre poderoso de Jesús para que tú nos guíes en todo lo que vamos a transmitir en esta hora. Oro para que seas tú, Espíritu Santo, dándonos la revelación, la instrucción en tu palabra, también lo que tenemos que transmitir, que venga de parte tuya, Dios amado. En el nombre de Jesús, permite que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Dame sabiduría, y a tu pueblo abre el entendimiento para comprender el consejo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, en esta oportunidad queremos hablar un tema acerca del primer hombre, y creo que ya ustedes saben que ese primer hombre fue Adán. Y vamos a leer en Génesis capítulo 1, verso 26. Y dice la palabra del Señor en Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios dijo: hagamos al hombre y a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Adán fue el primer hombre sobre la faz de la tierra y fue hecho por Dios mismo. Todos ya conocen la historia, cómo él tomó, hizo barro y de allí formó al hombre. Esa es la manera como el Señor nos ilustra cómo hizo al hombre, ¿verdad? Y lo hizo a imagen y semejanza de él. O sea que, en otras palabras, nosotros debemos parecernos a Dios, porque Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Entonces, algunas cositas que quiero mencionar, y es que el nombre de Adán aparece más de 500 veces, o aproximadamente 500 veces en el Antiguo Testamento, desde la parte de la humanidad, desde la parte humana, lo representa allí la Biblia en el Antiguo Testamento. También fue el primer hombre creado por Dios, el hombre que Dios hizo en la faz de la tierra. El primer hombre fue Adán. Así es. Y también vemos acá en Génesis 1:27, donde habla la palabra del Señor y nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, ¿qué vemos acá? Que también Dios hizo a Eva la ayuda idónea. Entonces, Él no dejó que Adán estuviera solo, sino le hizo su ayuda idónea. Este es un pasaje donde ya vemos acá que es aquella mujer que estuvo ahí para acompañar a Adán, ¿verdad? Ok, Adán y Eva tuvieron varios hijos. Los primeros dos hijos que casi todas las personas recuerdan fue a Caín y Abel. Casi no se mencionan los otros hijos, pero la palabra deja ver en Génesis 5, del 1 al 5, cómo Adán tuvieron con Eva varios hijos, Set, y tuvieron hijos e hijas. Entonces vamos a leerlo para tener una mejor ilustración en Génesis capítulo 5, del 1 al 5, y dice la palabra de Dios: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó. Oído, varón y hembra los creó.
y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. O sea que de los hijos de Adán, el que más se vino pareciendo a Adán fue Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Adán vivió muchos años, fue bendecido con muchos años. O sea, en realidad, hoy por hoy, si uno vive 90 años, yo pienso que uno se da por bien servido de haber vivido 90 años. Y ojalá 90 años bien vividos. Sanos, saludables. Exacto, sanos, saludables. Eso es una bendición. Pero Adán, después de los 800 años, aquí dice la Biblia que después de 800 años engendró hijos e hijas. O sea que como Dios permitió que Adán tuviese una larga vida y fuera de eso una placentera vida, porque imaginen llegar a esa edad y luego tener hijos e hijas. Ahí está la razón para que algunas personas se preguntan y dicen la Biblia, la religión y también a veces en la iglesia cristiana, la religión común y también a veces en la iglesia cristiana encontramos que casi siempre se nos enseñó hasta en el colegio que los hijos de Adán y Eva, cuando vimos religión, lo que veíamos religión en aquella época, eran Caín y Abel, y no se hablaba ni de Set, ni tampoco se hablaba de los hijos e hijas, porque fue necesario que hubiesen hijos e hijas para que así sucesivamente se pudiera multiplicar la humanidad sobre la faz de la tierra. Adán también fue el único ser creado a imagen y semejanza de Dios, ya lo había dicho hace un momento, pero con razón, con imaginación, creativa y con inteligencia superior. Algunos a veces quieren comparar el hombre con otras especies y en realidad el hombre tiene una inteligencia superior. Tenemos muchas capacidades, tenemos mucha creatividad y todo. Dios ha creado el hombre con una inteligencia superior. Por eso sabemos que somos diferentes a toda la vida animal o algo así, o a ciertas razas, a ciertas criaturas de la tierra. Somos totalmente diferentes, somos creados por Dios con una imaginación creativa, con una inteligencia superior. Así es, y también está en Génesis 1 del 28 al 30, donde dice la palabra del Señor. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread a los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todos los que se arrastran sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Dios le entregó la capacidad, ¿para qué? Para enseñorear la tierra, para labrar, para hacer, para trabajar. Entonces vemos acá este pasaje que es muy bonito. Dios le dio la capacidad al hombre para poderlo labrar y asimismo poderla trabajar. Ok, bueno, el Señor entregó un liderazgo en el hombre, que obviamente ya más adelante lo vamos a ver cómo él pierde ese liderazgo por causa del pecado. Y también quisiéramos leer en Romanos capítulo 5, el verso 12, y Romanos capítulo 5, verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces allí la palabra del Señor dice que el pecado y la muerte entraron por un hombre
a la tierra. Y en todo ese capítulo 5, si usted lo puede leer calmadamente en casa y escudriñar, va a encontrar que realmente Jesucristo es ese segundo Adán que apareció para poder reparar lo que pasó en el Edén. En el Edén, Adán tenía un liderazgo, tenía la capacidad por Dios para sojuzgar la tierra. Tenía la capacidad por Dios para él labrar la tierra, para poder administrar lo que Dios le había entregado en el Edén. Pero sucedió algo que Adán, por causa del pecado, lo perdió. Y básicamente el Señor rediseñó un nuevo plan de redención sobre los hombres en la faz de la tierra. Y envía, lo que dice la palabra del Señor, un segundo Adán, que es Jesucristo, para salvación y redención del hombre por causa del pecado. Entonces básicamente allí en el Edén se perdió todo. Básicamente ese liderazgo, la comunicación con Dios, la comunión con Dios, se perdió esa relación con Dios, y se recupera luego, después, más adelante, a través de Cristo. Bien, vamos a avanzar. Vamos a ver cómo era el hombre en el huerto del Edén. Vamos a Génesis 2, del 8 al 9. Leamos en Génesis capítulo 2, del verso 8 al 9. Y allí dice la palabra en Génesis 2, del 8 al 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Observe eso, Dios le puso todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios puso a Adán en el huerto del Edén y lo colocó con todos los frutos deliciosos o árboles deliciosos para comer. Eso tiene una connotación especial que yo quisiera que usted aprenda. Que Dios a usted, cuando lo bendice, le coloca una vida de bendiciones y de, valga la redundancia, y le coloca una vida allí completa en Él. Dios se preocupa por si tienes frío, Dios se preocupa por si tienes hambre, Dios se preocupa si no tienes un techo. Dios sabe cuidar muy bien a sus hijos. El verso 15 al 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Eso era lo que tenía que hacer Adán en el Edén: labrarlo y guardarlo, o sea, protegerlo y cultivar allí los frutos que habían y todo eso, los sembrados que habían también para poder subsistir. Verso 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, oído, del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El árbol de la ciencia del bien y del mal fue lo único que Dios le prohibió a Abraham. A veces la gente cree que el evangelio está lleno de prohibiciones y básicamente hay unos mandamientos. No sé cómo las personas a veces lo toman, pero yo pienso que yo siempre he dicho que toda casa decente tiene reglas. En todo lugar hay reglas. Usted va a entrar y antes de ingresar a una casa le dicen: haga esto, haga aquello, siéntese aquí, le brindamos esto, aquello. Y básicamente usted llega a un banco y dice: no puede hablar por celular, señor, ahora que están las medidas de bioseguridad, tiene que estar a 2 metros, espere, ya le indicamos. O sea, hay un montón de medidas, y yo pienso que uno no tiene problema con eso, porque todo es por un bien. Lo mismo pasa con Dios. Dios le colocó todo el bienestar a Adán, lo colocó con todo árbol delicioso, ya lo leímos. Se imagina toda la cantidad de frutas, que es los mejores alimentos que pueden existir en este momento.
para uno vivir saludablemente. Le colocó todo eso, pero le hizo una prohibición. Le dijo: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque de cierto morirás. Y era una muerte espiritual. De todas maneras, Adán no alcanzaba a entender todo eso, y básicamente allí sabía, él no era consciente del todo el riesgo quizás tan grande que iba a poner el plan de la creación de Dios en la tierra. Y vamos a leer en Génesis 3 del 1 al 6, porque allí viene cuando Adán desobedece a Dios. Y dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabes una cosa? Que Dios le da unas directrices claras a Adán. Dios le habla a Adán y a Eva, obviamente, porque Dios se dirige al hombre, que es la cabeza del hogar. Y le dice a Adán claramente lo que no podía hacer. Pero Satanás a veces tiende a meterse por otro lado. No sé si ha pasado en tu vida que a veces tú andas correctamente en Dios y tus hijos no quieren entrar en el camino, o tu esposa tampoco, y a veces sucede eso y no es fácil para ti seguir como quisieras seguir el evangelio. Y en este caso quien sirvió para la tentación fue la mujer, porque básicamente fue engañada también por la serpiente. Ahora, recuerde que la palabra a veces habla de una manera figurada. No tengo claridad que pudo haberle hablado a ellos, si fue una culebra en realidad, o si fue, qué sé yo, Satanás en forma de serpiente. Entonces, básicamente lo estoy enseñando como está escrito, porque obviamente así es la historia como la cuenta la palabra de Dios. Pero básicamente, después que esto sucede, entró la codicia. Obviamente en el verso 6 dice que el árbol era codiciable, o sea que debió ser un árbol que llamaba la atención. Ahora, la Biblia dice claramente que Dios le había puesto a Adán y Eva a todo árbol delicioso para comer. O sea, el Señor le había establecido a él todas las cosas bonitas allí dentro del Edén. Pero el otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, era un árbol que dice la palabra que era codiciable. Entonces básicamente le entró la curiosidad, y dicen por ahí un viejo dicho que la curiosidad mató al gato. Entonces le entró la curiosidad, y no solamente la curiosidad, le entró la codicia. O sea, empezó Eva a decir: pero ¿qué tendrá ese árbol? ¿A qué sabrá ese árbol? Y sabes una cosa, que ahí es donde, en el capítulo 3, donde se da la tentación en Eva, y come del árbol, y si usted sigue leyendo encontrará que le dio también a Adán, y los dos pecan delante de Dios. Entonces en Romanos lo leímos que el pecado y la muerte entraron por un hombre, y Dios por eso tuvo que en su redención enviar a su Hijo Jesucristo a ser como un hombre para poder salvar al mundo de ese error que hubo en el Edén. Ya lo había dicho hace un momento, ¿verdad? Así es. Y vemos que Adán vivía una vida plena. Adán tenía todo en el huerto. Vemos que Adán podía disfrutar, y una de los placeres de la vida es comer. Él tenía allí todos los árboles, de todas las frutas que él quisiera comer. Y vemos que tenía una vida pues plena, maravillosa. Vivía una vida de confort, una vida súper alegre. Tenía todo lo tenía allí él. Pero ¿qué vemos? Vemos que
Muchas personas viven una vida plena, tienen todo allí en su casa, tienen todo lo que Dios les ha bendecido, y muchas veces se cansan de eso y se dejan llevar por la tentación, y es cuando viene allí la consecuencia de lo que sucede de la vida de pecado. Entonces empezamos a perder y a decaer en nuestra vida espiritual, y es algo que de verdad que hay que tener cuidado, porque si nosotros vemos que Dios nos ha bendecido y simplemente por una tentación, así como pasó acá en el pasaje, de una vez vamos a caer, no, tenemos que decir: Dios mío, tú me has bendecido, tengo una vida plena, Señor, mira cómo vivía Adán, y Dios te ha bendecido a ti, tal vez tienes muchas cosas, tienes casa, carro, bueno, no sé, tiene salud, tiene vida, tiene una esposa, tiene un esposo, tiene hijos, tiene todo. Y muchas veces se cansan o nos cansamos de vivir bien, y es cuando viene el momento de la tentación, ¿verdad? Y cuando realmente la persona cae en eso y de verdad pierde lo que ha ganado. Y es algo importante en este momento que tú reflexiones y que no te dejes llevar por un momento de tentación. De verdad, sé fiel a Dios con todo lo que Dios te ha dado, con todo lo que Dios te ha bendecido, con un esposo, con una esposa, con unos hijos, y de verdad no perder todo esto, porque vemos que él vivía una vida plena, pero muchos la están viviendo. Y es cuando llega el momento de la tentación y se van hacia ese lado. Pero hoy Dios te habla a ti, te dice: ten cuidado y mira lo que estás haciendo, porque Dios sí lo está viendo lo que tú estás haciendo. Si tal vez lo estás haciendo a escondidas, Dios sí está viendo, y realmente después es cuando vamos a ver las consecuencias del pecado. Después es cuando vamos a ver esto. Y muchas veces esas consecuencias vienen de por vida. Es algo que ya no tiene arreglo. Entonces es importante en este momento, así como Dios te está hablando a ti, detén ahí. Dice: Señor, ya no quiero llevar esta vida, no quiero pecar más, no quiero caer en esto, porque sé que las consecuencias son tremendas, y que a veces son irreparables. A veces pasan cosas tremendas y que después ya no las puedes reparar, pero hoy estás a tiempo para tener cuidado, porque Dios te está diciendo: ojo, cuidado con la tentación. Así es, yo tengo un dicho que es: la vida de rey es muy sabrosa. La vida de rey es muy bien, muy chévere. Entonces, ¿por qué dañar cuando Dios te está bendiciendo, cuando Dios te está prosperando, cuando tú estás, que Dios te tiene como en ese Edén, ¿verdad? Dios te tiene bendecido con una familia maravillosa, como lo decía la pastora, y la gente a veces se cansa de vivir bien. ¿Y en qué sentido? Que empiezan a desobedecer a Dios, a llevar una vida desordenada, y allí dañan todo. Bueno, Dios llamó a Adán a responder. Vamos a Génesis capítulo 3, del 7 al 10, y aquí dice la palabra del Señor: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, después de haber desobedecido, haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Entonces, y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí en esta parte quisiera hablar un poco acerca de cómo Dios llama a Adán a responder. Básicamente, en vez de buscar Adán el perdón de Dios y todos, lo que hizo fue esconderse. Y el hombre, cuando no quiere nada de Dios, huye de Dios. A mí me ha sucedido, y esto lo digo porque me ha pasado con personas que cuando no están bien con el Señor le huyen al pastor. Y básicamente, pues aprovecho para decirte que yo estoy para ayudar. Yo no estoy para condenar a nadie, ni soy quien para condenar a alguien que ha fallado, sino que nosotros siempre, Dios nos usa como vasos y como instrumentos
y como medios allí también para acercarte al Señor a través de una palabra de reconciliación, de restauración. Pero básicamente la gente cuando peca, su mismo pecado lo avergüenza y entonces intentan esconderse de Dios. Ahora bien, ¿quién podrá esconderse de Dios? Nadie puede esconderse de Dios. Dios sabe dónde estamos. Entonces, por más que nos pongamos a inventar, a tratar de escondernos, porque decimos, yo mejor no escucho prédicas, yo mejor no prendo el televisor donde están predicando, yo mejor no escucho por YouTube los mensajes, yo mejor no escucho ningún mensaje de Dios. Por más que te escondas, Dios sabe dónde estás tú. Entonces Dios le hace una pregunta a Adán, que es la que yo siempre me he hecho básicamente, que Dios le dice, ¿dónde estás tú? ¿Cree usted que Dios no sabía dónde estaba Adán? O sea, la ubicación de Adán, ¿cree usted que Dios no sabía dónde estaba? Lógicamente, Dios, los ojos de Dios están puestos en todo lugar. Pues sí, que si te metes en un lugar donde no deberías estar, si te vas a qué sé yo, a hacer algo por allá a solas, a escondidas, y hacernos creer de que estás bien con Dios y todo eso, donde te metas, donde te escondas, Dios, los ojos de Dios estarán en todo lugar. Lo que creo yo que Dios le pudo haber preguntado a Adán fue por su condición. Ese ¿dónde estás tú? Es en qué condición estás tú. Adán, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás tú? O sea, básicamente, como dicen a veces los muchachos, ubícate. O sea, por favor, te entregué algo, te entregué un Edén, te entregué una ayuda idónea, te puse todo servido allí. ¿Qué pasó, Adán, con la orden que te di? Entonces, básicamente, vienen las excusas, porque en el verso 12 lo dice allí. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Siempre vemos que hay una excusa y muchas veces quieren ocultar a la esposa, no, pero es que por la culpa de ella. Y como dice la palabra, y no, es que la mujer que me diste por compañera fue la que me dio y yo comí. Por eso, entonces las excusas ante Dios no sirven de nada. ¿Sabes? Porque tú puedes decir, no, es que fue porque mi esposa me llevó a esto. Y muchas veces las excusas es, no, es que como mi esposa no, pues mi esposa no me sirve, es que mi esposa no sé qué, es que mi esposa, o es que mi esposo, o es que mi esposo. Entonces, las excusas ante Dios no sirven. Si simplemente tú tienes que renuncia, pero nunca culpes, no, es que fue mi esposo, por culpa de él fue que yo cometí este pecado. O por culpa de mi esposa fue que cometí este pecado. Las excusas ante Dios no nos sirven de nada. Simplemente tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y no escondernos, porque ya vimos, Dios nos ve en todo lugar lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y no sirve ninguna excusa que tú le estés dando a Dios o a tu esposa o a tus hijos o a tu esposo. Entonces no sirve ninguna excusa en las cuales tú estés en este momento tal vez mirando cómo yo tapo este pecado. Recuerda que no podemos tapar el sol con una mano. Recuerda que Dios nos está mirando en todo lugar. Vaya donde usted vaya, escóndase donde se esconda, Dios te está viendo. O sea, que no saques excusa para nada. No es que realmente, mira, si yo me escondo en tal parte, allí no me van a ver. No, Dios te está viendo. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios grande que hoy te está diciendo, bueno, no te escondas, yo te veo. Yo te quiero decir, salte de ahí, salte de ahí. Dios te quiere dar una oportunidad en esta noche, en este día, para que tú salgas y realmente no pongas excusas al pecado, sino simplemente para que tomes la decisión de renunciar a él. Eso es lo que Dios quiere realmente. No nos vayamos con excusas de que porque es que mi esposa no me sirve, que es que mi esposa ya no es linda, porque es que mi esposo ya no me gusta, que es que mi esposo no saquemos excusas. Simplemente renuncia al pecado y sigue adelante. Hoy Dios te está hablando para que tú renuncies, porque te ama, porque quiere salvarte. Ok, sí, y uno a veces le pregunta a cierto hermano en la fe, hermano, ¿por qué no estás caminando fiel en las cosas de Dios? ¿Por qué no has vuelto a la iglesia? Entonces le responden a veces a uno y dicen, no, pastor, es que es el trabajo. Es que lo que pasa es que es el carro, es que lo que pasa es que es mi suegra, es que lo que pasa es que es mi hijo. Y ponemos excusa delante de Dios y nada de eso es valedero. Porque en realidad a Dios hay que seguirlo
sin excusas. Dicen por ahí que desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. Pero delante de Dios no vamos a quedar bien porque Él conoce absolutamente todo. Él conoce todas las cosas. Y bueno, vamos a ver las consecuencias que fueron inevitables porque a veces hoy creemos y se está predicando a veces un evangelio sin consecuencias. Hoy la gente dice, no, si tú has fallado, tranquilo, relajado, no te preocupes, empodérate, para adelante, bueno, listo. Todo eso está bien, pero hay que hacer caer en cuenta a los hijos de Dios que todo pecado tiene consecuencias. Y lo hubo aquí también desde el comienzo del mundo. Estamos hablando del primer hombre, ¿verdad? Que fue Adán. Y obviamente, como la palabra dice que somos una sola carne con la esposa, Adán y Eva fueron la primera creación allí de Dios en cuanto a lo humano. Y vamos a leer del verso, el capítulo 3, del verso 13 al 19, dice la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Se da cuenta, Adán saca excusa de su esposa y la esposa saca excusa de la serpiente. Y así se desencadena todo. Y verso 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos se producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Encontramos aquí que el Señor, después de un acto de desobediencia, lo que hizo Él fue, entre otras, repartir las consecuencias. Y a cada uno le fue entregada una consecuencia. A la serpiente la maldijo. ¡Wow! Y le dijo que se arrastraría sobre la tierra y también que se alimentaría del polvo. Algunos eruditos y algunos estudiosos creen que de pronto la serpiente en su estructura física tenía alas o tenía otra manera o patas, no sabemos, para andar o algo así. Yo no aseguraría nada porque si no estoy seguro de eso, no tengo cómo confirmarlo, no lo puedo decir. Pero fíjese que el Señor le dice a ella, tu maldición será que tú arrastrarás sobre la tierra y que comerás polvo. Entonces a la mujer le dijo, le multiplicaré los dolores de su preñez, en su preñez. En ese verso pues creo que podemos entender claramente que no era que la mujer no tenía dolores, sino que dice que se los aumentará, dice que se los multiplicará. Quiere decir que ya había un cierto dolorcito que la mujer sentía a la hora de dar a luz o algo así, o en su tiempo de embarazo o algo así. La mujer de pronto tenía ciertos dolores o algo así, pero el Señor dice, ahora te los multiplicaré. Y la verdad yo he visto o he escuchado, porque no he visto, a mí ese cuadro nunca me ha gustado, de mujeres cuando están dando a luz, que ellas, bueno, eso pasa en la costa, no sé acá, no sé por acá en estos lados, donde la mujer a la hora de dar a luz dicen cosas feas del esposo y hasta lo maldicen y todo. Bueno, no sé, ibas a decir algo, amor. Sí, yo pienso que tremendo, porque un dolor para una mujer para dar a luz un hijo es un dolor muy fuerte. De verdad que es algo que la mujer está padeciendo entre la vida y la muerte para dar a luz un hijo. Y yo digo, no, todo esto pues la consecuencia del pecado, ¿no?
Entonces iba a ser algo más suave, pero ahora tocó, y nos tocó a nosotras las mujeres llevar también esta consecuencia del pecado, de que realmente se sufre más para dar a luz un hijo. Además, cuando una mujer, cuando nosotros las mujeres empezamos un proceso de embarazo, siempre vienen que los cuidados, que el dolor, que la cosa, una cosa y otra, y todo esto se aumentó, ¿verdad? Cuando esto no lo era. Pero todo esto, ¿por qué? Por la desobediencia. Y realmente hay mujeres que de verdad padecen demasiado, unos dolores muy fuertes para dar a luz. Entonces yo digo, Dios mío, todo esto fue a causa de la desobediencia. Ok, y también al hombre el Señor le dijo, con el sudor de tu rostro comerás. Y en otras palabras, analice todo este cuadro que estamos viendo ahí en esa parte de la vida de Adán. Y al comienzo fue un Edén, o sea, fue el confort, fue la comodidad, todo árbol delicioso para comer y todo eso. Pero luego el Señor le dice que ya las cosas serían con sufrimiento. Por eso yo les digo, nada es fácil. Cualquier oficio que usted vaya a hacer o cualquier profesión que usted desarrolle, nada va a ser fácil. Pero bueno, los cristianos, los hijos de Dios, contamos con la bendición de Dios, de tal manera que el Señor nos va a ayudar en todo lo que hagamos, y su bendición está en todo lo que hacemos, en todo lo que pusiéramos nuestra mano, ¿verdad? Amén. Entonces, las cosas cambian cuando tú estás en Cristo, pero si estás viviendo momentos difíciles, yo quiero darte una palabra de aliento, de ánimo, que obviamente Dios lo dijo que no iba a ser fácil la cuestión. Con el sudor de tu frente ibas a tener que comer. Entonces, básicamente, ya para ir finalizando, quisiera decir algunas cosas. En Adán está el origen del primer hombre y la raza humana, y el mundo y la tierra fueron organizados para el hombre. Por favor, no destruyamos esta naturaleza que el Señor nos ha dado, porque básicamente Dios la hizo por causa del hombre. Dios, toda la naturaleza que hizo fue por causa del hombre. Entonces no se nos quede fácil a nosotros destruir lo que Dios nos ha dado. A veces yo reutilizo, por poner un ejemplo sencillo, reutilizo una hojita y digo, no, es que no dañemos esta, porque pues pienso en los arbolitos que se están cortando, y así sucesivamente, que tengamos conciencia con la naturaleza. Lo mismo también, qué sé yo, botar un chicle a la calle y todo eso, desde que lo aprendí, alguna vez tengo cuidado de eso, que esa bolita que usted hace y bota el chicle, a veces un pajarito cree que es una semillita, y va y trata de digerirla, y eso los ahoga. Entonces básicamente nosotros tenemos una responsabilidad de parte de Dios también, de cuidar la naturaleza, de cuidar, de ser un poco más humanos con los animales también. Y todo eso, eso quería decir al final. Pero quisiera recordar, ya para cerrar toda esta parte del primer hombre que Dios creó, que muchos ven a Adán como un fracasado porque pecó, muchos ven a Eva como la culpable. Algunos hombres dicen, pero es que ustedes fueron las que trajeron el pecado al mundo. Y básicamente yo te quiero decir algo, que con esto quiero cerrar. Si tú eres una persona que estás en Cristo Jesús y eres obediente, evita tocar el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿De qué estoy hablando? Evita desobedecer a Dios. Evita desobedecer al Señor, porque bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedor se ha sentado. Y como dice allí en Salmo capítulo 1, del 1 al 3, y al final del verso 3 dice, y todo lo que hace prosperará. Amén. O sea que si tú llevas una vida de obediencia con Dios y todo eso, vas a marcar la diferencia. Independientemente, este mundo ya está como está, este mundo cada vez está más difícil y todo esto, pero si tú eres una persona que llevas una vida de obediencia, estarás en la bendición del Señor, y en todo lo que estés, Dios estará también para ayudarte y respaldarte. Y ya no podemos mirar para atrás, ni buscar a Adán, ni culpabilizarlo, ni levantarle un juicio o algo de eso. Nosotros no estamos para eso. Nosotros tenemos que aprovechar ese segundo Adán, que es Jesucristo, que vino a redimirnos de la ley del pecado y de la muerte. Y con él podemos tener vida y vida en abundancia.
Amén, gloria al Señor. Bueno, no sé si mi esposa quiere decir algo último para nosotros orar y finalizar. Así es, entonces ya sabemos y ya pudimos entender a la luz de la palabra, entonces ya sabemos que hay un árbol prohibido el cual no podemos tocar. Amén. Entonces vamos para adelante. Sé que hemos podido aprender a través de la palabra en esta noche. Y vas a cuidarte mucho, y yo sé que Dios te va a levantar y que Dios va a restaurar tu vida, y que las cosas a partir de hoy que escuchaste esta palabra, tu vida cambiará. Amén. Y ese árbol prohibido, recuerden que son los mandamientos que están escritos en la palabra del Señor. No matarás, no robarás, no codiciarás la mujer del prójimo, no mentirás, no dirás falso testimonio. Todos los mandamientos que están en Éxodo capítulo 20 y todos los mandamientos que en el libro de Juan recomienda el Señor, que cuando Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo que Dios dice que no debemos hacer es para no hacerlo. Y entre otras, no son prohibiciones de religión ni nada de eso. Cuando Dios ha creado cada mandamiento, ha pensado en cuidarnos, y entienda eso perfectamente. Entonces, bien, mis amados, en esta noche vamos a orar para finalizar en este momento, pero quiero orar por aquellas personas, primero que todo, que no conocen de Dios y que necesitan recibir ese segundo Adán, que es Jesucristo. Amén. Que va a redimir tu vida de la ley del pecado y de la muerte eterna. Entonces, en esta hora, si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, a partir de este momento, yo quiero que cierres tus ojos y ores conmigo. Repite esta oración, por favor. Señor Jesús, gracias te doy en esta noche por tu palabra. Confieso a Jesús, el Hijo de Dios, mi Salvador, y declaro que en este momento, por tu palabra, soy limpio por tu sangre, y en el nombre de Jesús creo que mi nombre es escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque soy salvo a través de Cristo. Amén y amén. Déjame orar por ti en este momento. Señor, doy gracias por aquella persona que hizo esa oración de fe en este momento, y que a partir de hoy va a seguir contigo, fiel y firme en tus caminos, que nunca se va a apartar de ti. Creo por el poder de tu palabra que tú le ayudarás a permanecer fiel y firme a partir de este momento, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu palabra. Lo creo ahora mismo. Gracias, Señor, porque tú lo haces, y oro también por cada persona de la iglesia en general que en este momento ha sido edificada a través de este mensaje, para que continuemos con esa vida de obediencia. Ayúdanos, Dios amado, a trabajar en todas las áreas de nuestro carácter o de nuestro temperamento, Señor Jesús. Y en el nombre poderoso de Jesús, creemos, Señor Jesús, a partir de este instante, que tú nos ayudarás a seguir fieles y firmes en tus caminos. Amén y amén. Dios les bendiga, que esperamos que este mensaje que hemos también dado, y esta vida de vivencia de Adán, te haya dado una gran enseñanza. Feliz noche. Bendiciones, amén. Bendiciones. Buenas noches.